Hola, mi nombre es Nayeli Jacqueline Ruiz Trujillo, soy del Instituto Tecnológico de Orizaba de la carrera de Ingeniería Industrial y hoy les hablaré acerca del tema 3.7, competencia y evaluación de los auditores, y el tema 3.8, concordancia con normas internacionales. La realización de una auditoría. Esta cláusula contiene orientación sobre cómo preparar y llevar a cabo una auditoría específica como parte de un programa de auditoría. El grado en que las disposiciones de esas cláusulas son aplicables depende de los objetivos y el alcance de la auditoría específica. La responsabilidad de llevar a cabo la auditoría debería permanecer con el líder del equipo de auditoría asignado hasta que se complete la auditoría. Establecer contacto con el auditado. El líder del equipo auditor debería asegurarse de que se hace contacto inicial con el auditado para confirmar los canales de comunicación, proveer información relevante de los objetivos, alcance, criterios, métodos de auditoría y la composición del equipo auditor, incluyendo los expertos técnicos, solicitar acceso a información relevante, determinar requisitos legales y reglamentarios aplicables y otros requisitos relevantes, realizar acuerdos con la auditoría, incluyendo el cronograma, determinar cualquier área de interés, preocupación o riesgo para el auditado en relación con la auditoría específica y resolver problemas relacionados con el equipo de auditor o con el auditado o el cliente de auditoría. La determinación de la viabilidad de la auditoría. La viabilidad de la auditoría debería determinarse para proporcionar una confianza razonable de que se pueden lograr los objetivos de la auditoría. La determinación de la viabilidad debería tener en cuenta los siguientes factores, que son la información suficiente y apropiada para planificar y llevar a cabo la auditoría, la cooperación adecuada del auditado y el tiempo y recursos adecuados para realizar la auditoría. Los recursos incluyen el acceso a tecnología adecuada y apropiada de información y comunicación. Cuando la auditoría no sea factible, deberá proponer una alternativa al cliente de auditoría de acuerdo con el auditado. Realizar revisión de información documentada. La información documentada del sistema de gestión relevante del auditado deberá ser revisada para recopilar información, para así comprender las operaciones del auditado y preparar las actividades de auditoría y los documentos de trabajo de auditoría aplicables. Establecer una visión general del alcance de la información documentada para determinar la posible conformidad con los criterios de auditoría. La información documentada debería incluir, pero no limitarse a, documentos y registros del sistema de gestión, así como informes de auditoría anteriores. La revisión debería tener en cuenta el contexto de la organización del auditado, incluido su tamaño, naturaleza y complejidad, y sus riesgos y oportunidades relacionados. La planificación de auditoría. El enfoque basado en riesgos para la planificación. La planificación de auditoría debería considerar los riesgos de actividades de auditoría en los procesos del auditado y proporcionar la base para el acuerdo entre el cliente de auditoría, el equipo de auditoría y el auditado con respecto a la realización de la auditoría. Debería facilitar la programación eficiente y la coordinación de las actividades de auditoría para lograr los objetivos de manera efectiva. Los riesgos para el auditado pueden derivarse de la presencia de los miembros del equipo de auditoría que influyen negativamente en las disposiciones del auditado y sobre salud, seguridad, medio ambiente y calidad y sus productos y servicios, personal o infraestructura. Los detalles de planificación de auditoría. La escala y el contenido de la planificación de auditoría pueden diferir, por ejemplo, entre auditorías iniciales y posteriores, así como entre auditorías internas y externas. La planificación de la auditoría debería ser lo suficientemente flexible como para permitir cambios que pueden ser necesarios a medida que avanzan las actividades de auditoría. Los planes de auditoría deberían presentarse al auditado. Cualquier problema con los planes de auditoría deberá resolverse entre el líder del equipo de auditoría, el auditado y, si es necesario, las personas que gestionan el programa de auditoría. Asignación de trabajo del equipo de auditoría. El líder del equipo de auditoría, en consulta con el equipo de auditoría, debería asignar a cada miembro del equipo la responsabilidad de auditar procesos, actividades, funciones o ubicaciones específicas y, según corresponda, autoridad para la toma de decisiones.
Dichas asignaciones deberían tener en cuenta la imparcialidad y objetividad y la competencia de los auditores y el uso efectivo de los recursos, así como las diferentes funciones y responsabilidades de los auditores en formación y los expertos técnicos. Se pueden realizar cambios en las asignaciones de trabajo a medida que avanza la auditoría para garantizar los logros de los objetivos de la auditoría. Preparación de información documentada para auditoría. Los miembros del equipo de auditoría deberían recopilar y revisar la información relevante para sus asignaciones de auditoría y preparar la información documentada para la auditoría, utilizando cualquier medio apropiado. El uso de estos medios no debería restringir el alcance de las actividades de auditoría, que pueden cambiar como resultado de la información recopilada durante la auditoría. La información documentada preparada para la auditoría y como resultado de la misma debería conservarse al menos hasta la finalización de la auditoría o según lo especificado en el programa de auditoría. Esta información creada durante el proceso de auditoría que involucra información confidencial o de propiedad debería estar adecuadamente salvaguardada en todo momento por los miembros del equipo de auditoría. Realización de actividades de auditoría. Los guías y observadores pueden acompañar al equipo de auditoría con las aprobaciones del líder del equipo de auditoría, el cliente de auditoría y/o el auditado, de ser necesario. No deberían influir ni interferir en la realización de la auditoría. Si esto no puede garantizarse, el líder del equipo auditor debería tener el derecho de negar la presencia de observadores durante ciertas actividades de auditoría. Para los observadores, cualquier acuerdo de acceso, salud y seguridad, medio ambiente, confidencialidad deberían ser administrados entre el cliente de auditoría y el auditado. La realización de la reunión de apertura. El propósito de la reunión de apertura es confirmar el acuerdo de todos los participantes, el auditado, equipo de auditoría, etc., con el plan de auditoría, presentar el equipo de auditoría y sus roles, garantizar que se pueda revisar todas las actividades de auditoría planificadas. El grado de detalle debería ser coherente con la familiaridad del auditado con el proceso de auditoría. Se debería celebrar una reunión de apertura con la administración del auditado y cuando corresponda con los responsables de las funciones o procesos a auditar. Durante la reunión se debería brindar la oportunidad de hacer preguntas. La comunicación durante la auditoría. Durante la auditoría puede ser necesario hacer arreglos formales para la comunicación dentro del equipo de auditoría, así como con el auditado, el cliente de auditoría y potencialmente con partes interesadas externas, por ejemplo los reguladores, especialmente cuando los requisitos legales y reglamentarios requieren la notificación obligatoria de incumplimiento. Durante la auditoría, el líder del equipo de auditoría debería comunicar periódicamente el progreso, los hallazgos significativos y cualquier inquietud al auditado y al cliente de auditoría según corresponda. Cualquier necesidad de cambios en el plan de auditoría que pueda hacerse aparentemente a medida que avancen las actividades de auditoría debería ser revisada y aceptada según corresponda, tanto por las personas que gestionan el programa de auditoría como por el cliente de auditoría y ser presentada al auditado. Disponibilidad y acceso a la información de auditoría. Los métodos de auditoría elegidos para la auditoría dependen de los objetivos de auditoría definidos, el alcance y los criterios, así como la duración y la ubicación. La ubicación es donde la información necesaria para la actividad de auditoría específica está disponible para el equipo de auditoría. Esto puede incluir ubicaciones físicas y también virtuales. Dónde y cuándo acceder a la información de auditoría es crucial para la misma. Esto es independiente de dónde se crea, usa y/o almacena la información. Además, las circunstancias de auditoría pueden significar que los métodos deberían cambiar durante la auditoría. Revisión de información documentada durante la realización de la auditoría. La información documentada relevante del auditado debería ser revisada para así determinar la conformidad del sistema en la medida documentada con los criterios de auditoría y recopilar información para apoyar las actividades de auditoría. La revisión se puede combinar con las otras actividades de auditoría y puede continuar a lo largo de la auditoría, siempre que esto no sea perjudicial para la efectividad de la realización de la auditoría.
Dependiendo de los objetivos y el alcance de la auditoría, se debería tomar una decisión sobre si la auditoría debería continuar o suspenderse hasta que se resuelvan los problemas de información documentada. La recopilación y verificación de la información. Durante la auditoría, la información relevante para los objetivos, el alcance y los criterios de la auditoría, incluida la información relacionada con las interfaces entre funciones, actividades y procesos, debería recopilarse mediante un muestreo apropiado y debería verificarse en la medida de lo posible. Esta figura es una visión general de un proceso típico que comienza desde la recopilación de la información en las fuentes de información, la recolección mediante el muestreo apropiado, las evidencias de auditoría, la evaluación según los criterios de auditoría, los hallazgos de auditoría, la revisión y finalmente las conclusiones de auditoría. La generación de hallazgos de auditoría. La evidencia de auditoría debería ser evaluada contra los criterios de auditoría para determinar los hallazgos de la auditoría. Esos hallazgos pueden indicar conformidad o inconformidad con los criterios de auditoría. Cuando el plan de auditoría lo especifica, los hallazgos de auditoría individual deben incluir conformidad y buenas prácticas junto con su evidencia de respaldo, oportunidades de mejora y cualquier recomendación del auditado. Aquí se deberán registrar las no conformidades y su evidencia de auditoría de respaldo, y el equipo auditor debería reunirse según sea necesario para revisar estos hallazgos en las etapas apropiadas durante dicha auditoría. La determinación de conclusiones de auditoría. El equipo de auditoría debería consultar antes de la reunión de cierre para revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información apropiada recopilada durante la auditoría en relación con los objetivos de auditoría, acordar las conclusiones de auditoría teniendo en cuenta la incertidumbre inherente al proceso de auditoría, preparar recomendaciones si así lo especifica el plan de auditoría y finalmente discutir el seguimiento de auditoría según corresponda. Preparación y distribución del informe de auditoría. El líder del equipo auditor debería informar las conclusiones de auditoría de acuerdo con el programa de auditoría. El informe de auditoría debería proporcionar un registro completo, preciso, conciso y claro de la auditoría. Para distribuir el informe de auditoría debería emitirse dentro del tiempo acordado. Si se retrasa, los motivos deberían comunicarse al auditado y a las personas que gestionan el programa de auditoría. Este informe también deberá distribuirse a las partes interesadas pertinentes definidas en el programa de auditoría o el plan de auditoría. Completar la auditoría. La auditoría se completa cuando se hayan llevado a cabo todas las actividades de auditoría planificadas o según se acuerde con el cliente de auditoría. Por ejemplo, puede haber una situación inesperada que impida completar la auditoría de acuerdo con el plan de auditoría. A menos que lo exija la ley, el equipo de auditoría y las personas que gestionan el programa de auditoría no deberían divulgar ninguna información obtenida durante la auditoría o el informe de auditoría a ninguna otra parte sin la aprobación explícita del cliente de auditoría y cuando corresponda la aprobación del auditado. Si se requiere la divulgación del contenido de un documento de auditoría, el cliente y el auditado deberán ser informados lo más pronto posible. Realización de seguimiento de auditoría. El resultado de la auditoría puede, dependiendo de los objetivos de la auditoría, indicar la necesidad de correcciones o de acciones correctivas u oportunidades de mejora. Tales acciones generalmente son decididas y llevadas a cabo por el auditado dentro de un plazo acordado. Según corresponda, el auditado debería mantener informadas a las personas que gestionan el programa de auditoría y o al equipo de auditoría sobre el estado de estas acciones. La finalización y efectividad de estas acciones debería ser verificada. Esta verificación puede ser parte de una auditoría posterior. Los resultados se deberían informar a la persona que gestiona el programa de auditoría y se le informa al cliente de auditoría para su revisión por la dirección. Competencia y evaluación de auditores. La confianza en el proceso de auditoría y la capacidad para lograr sus objetivos depende de la competencia de las personas que participan en la realización de las auditorías, incluidos los auditores y el líder del equipo de auditoría. La competencia debería evaluarse periódicamente a través de un proceso que considera el comportamiento personal y la capacidad de aplicar el conocimiento y las habilidades adquiridas a través de la educación, experiencia laboral,
la formación de auditores y la experiencia de auditoría. La evaluación de la competencia del auditor debería planificarse, implementarse y documentarse para proporcionar un resultado objetivo, consistente, justo y confiable. El proceso de evaluación debería incluir 4 pasos principales de la siguiente manera. Primero, determinar la competencia requerida para satisfacer las necesidades del programa de auditoría. En segundo, establecer los criterios de evaluación. En tercero, seleccionar el método de evaluación apropiado. Y finalmente, realizar la evaluación. Determinación de la competencia del auditor. Al decidir la competencia necesaria para la auditoría, los conocimientos y habilidades de un auditor relacionados con lo siguiente debería ser considerado: el tamaño, naturaleza, complejidad, productos, servicios y procesos de los auditados, los métodos para auditar, las disciplinas del sistema de gestión que se auditarán, la complejidad y los procesos del sistema de gestión a auditar, los tipos y niveles de riesgos, oportunidades abordados por el sistema de gestión, los objetivos y el alcance del programa de auditoría, la incertidumbre en el logro de los objetivos de la auditoría y otros requisitos como los impuestos por el cliente de auditoría u otras partes interesadas pertinentes según corresponda. El comportamiento personal. Los auditores deberían exhibir un comportamiento profesional durante la realización de las actividades de auditoría. Conocimiento y habilidades. El líder del equipo de auditoría deberá tener los conocimientos y habilidades adicionales necesarios para proporcionar liderazgo al equipo de auditoría. Disciplina y competencia sectorial específica de los auditores. Los equipos de auditoría deberían tener la disciplina colectiva y la competencia específica del sector apropiada para auditar 2 tipos particulares de sistemas y sectores de gestión. Conocimiento y habilidades para auditar múltiples disciplinas. Al auditar múltiples disciplinas de gestión de la disciplina, el miembro del equipo de auditoría debería comprender las interacciones y sinergia entre los diferentes sistemas de gestión. Los líderes del equipo de auditoría deberían comprender los requisitos de cada uno de los estándares del sistema de gestión auditados y reconocer los límites de su competencia en cada una de las disciplinas. Establecimiento de criterios de evaluación del auditor. Los criterios deberían ser cualitativos, como haber demostrado el comportamiento deseado, el conocimiento o el desempeño de las actividades en la capacitación o en el lugar de trabajo, y cuantitativos, como los años de experiencia laboral y educación, el número de auditorías realizadas y las horas de auditoría formación. Realización de la evaluación del auditor. Cuando un auditor bajo evaluación que se espera que participe en el programa de auditoría no cumple con los criterios, se debería realizar una capacitación adicional, trabajo o experiencia de auditoría y se debería realizar la reevaluación posterior. Mantenimiento y mejora de la competencia del auditor. Los auditores y los líderes del equipo de auditoría deberían mejorar continuamente su competencia. Los auditores deberían mantener su competencia de auditoría a través de la participación regular en las auditorías del sistema de gestión y el desarrollo profesional continuo.